muy distinto de lo que conocíamos a nuestra época, ¿cierto? Entonces, como es abrirse, estar capaz de hablarlo tranquilamente con nuestros hijos y estudiantes, y que sea como un trabajo en equipo y no esperar la adolescencia, porque hay muchos retos a esa época, pero también muy chiquitos los podemos ayudar para que estén tranquilos con su propio cuerpo, hablar como del consentimiento, de hablar como del respeto de su cuerpo y del otro. Entonces, bueno, aquí estamos y es con todo el gusto también que ahora voy a dar la palabra a Ana Giraldo, y estoy segura que muchas preguntas se van a dar para que pues crezcamos juntos. Muchas gracias. Gracias, rectora. Antes de que Ana comience, les queremos contar un poquito sobre su trayectoria. Ana Sofía Giraldo es máster en sexología, es especialista en crecimiento sexual y de pareja, especialista en técnicas de erotismo y manejo del deseo sexual en la pareja estable. Ha escrito para revistas como Soho y Fucsia, es conferencista internacional y es la fundadora de Pink Secret. Ella también escribió un libro que se llama Nuestra historia de la sexualidad, para que los papás podamos enseñar sexualidad a los niños. Me siento muy honrada de presentarles a esta conferencista tan especial, que nos va, yo creería, a ayudar a dar un paso muy grande, porque nosotros somos una generación de papás colombianos, educados en muchas ocasiones en colegios muy religiosos, y por lo menos en mi caso, creo que los papás dejaron la conversación sobre la sexualidad para que cuando fueran los de Profamilia del colegio. Entonces, yo creo que nos vaya a ayudar a dar un paso adelante, a entender este tema y a saber cómo lo podemos hablar con nuestros hijos con naturalidad desde lo más pronto posible. Adelante, Ana. Hola Eli, todos me están oyendo, sí, ¿cierto? Se está oyendo súper bien. Bueno, gracias pues a Eli y a Morgan por esta súper presentación. Gracias a cada uno de los papás que se conecta, papás, mamás, cuidadores, familias. Para mí es un honor esta invitación, es algo que me apasiona muchísimo. Como sexóloga, tal vez algunos de ustedes me conocen como en todos los temas de sexualidad para adultos, erotismo para adultos, y sí, trabajo muchísimo ese tema, pero desde hace alrededor de como 7, 8 años estoy trabajando en educación sexual y de los niños, pero desde el punto de vista de los adultos, es decir, de los cuidadores. ¿Por qué? ¿Qué me motivó? Me motivó la cantidad de repetición de patrones en toda la parte de los comportamientos o las dificultades sexuales en la adultez, que cuando uno empieza a investigar y empieza a ahondar, tienen muchísimas, pero muchísimas raíces en esta etapa por la que están pasando sus pequeños seres humanos que están en el hogar. Entonces, finalmente empezamos pues empecé como a ver todo esto, y claro, trabajar con los adultos requiere un esfuerzo muy grande por parte del adulto para poder salir de esas creencias limitantes y finalmente pues lograr que ese adulto se mueva es también generar que haya nuevas posibilidades de que las próximas generaciones vivan una sexualidad responsable, clara, pero también con una conciencia en la toma de decisiones, no desde el desconocimiento como nos tocó a nosotros, sino desde realmente dónde estoy parado, cómo estoy parado y para dónde voy. Entonces, espero que disfruten mucho esta conferencia, van a darse cuenta que vamos a tocar muchos temas de adultos, porque una de las cosas que les quiero dejar y que quiero que se lleven en el corazón es entender que su mirada de adulto frente a la sexualidad es lo que usted está enseñándole a ese pequeño ser humano. Es decir, si para mí la sexualidad es un tabú, si para mí la sexualidad es difícil de hablar, incluso con la pareja con la que habito, si para mí la diversidad es difícil de mostrar, si para mí la diversidad es difícil de entender, si para mí las expresiones de cariño e intimidad son innecesarias, si para mí sexualidad solo es un encuentro físico, pero no le pongo mente ni me preocupan los sentimientos de la otra persona, entonces todas esas cosas
cosas con sus más y sus menos son lo que estamos dándole a estos pequeños seres humanos. Entonces, vamos a hablar de la palabra conciencia como la palabra fundamental, no solo para los niños, sino para los adultos. En plata blanca, uno como adulto, uno que quiere que su pequeño ser humano sea feliz, ¿listo? ¿Cierto? O sea, ese es como el ideal, que sea feliz, pero también uno quiere poder que ese pequeño ser humano sea feliz como quiera hacerlo. Si pensamos, por ejemplo, en todo el aspecto profesional, nos vamos a dar cuenta que para nuestros cuidadores no era sencillo aceptar diferentes profesiones a las establecidas como con esta profesión vas a sobrevivir. Le hace abogado, ingeniero, médico. O sea, eran como las profesiones que se debían seguir. Si usted quería ser músico, si usted quería ser artista, si usted quería hacer otra cosa diferente, era muy difícil de aceptar para sus papás seguramente que usted quería seguir eso otro, y seguro hubo muchas presiones para que usted estudiara algo que le diera unos ingresos para poder vivir, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que mucha gente cambia de profesionalidad ahora, cambia de lo que quiere hacer y encuentran, y hay gente dedicada a enseñar de yoga, dedicada a enseñar de Reiki, dedicada a hacer música, artista plástico, cantante, escritor. O sea, se abrió una posibilidad inmensa frente a las artes creativas, y eso que ha hecho que la gente pues como que estudiara algo para sus papás y finalmente estudiara después algo para sí mismo. Es decir, ¿por qué pongo esa profesionalidad como primer ejemplo si estamos hablando de sexualidad? Porque entender que para nuestros papás ver, o sea, asegurar nuestra subsistencia era una necesidad importantísima, y que ellos hicieron eso desde el amor, ¿cierto? Pero nosotros finalmente encontramos o sea, en la adultez el camino que nosotros queríamos seguir. En sexualidad va a pasar exactamente igual. ¿Cómo así, Ana? Pues entonces vamos a empezar por lo primero, y es que las expectativas de esa profesionalidad de que nos dijeron a nosotros eran unas expectativas del adulto, eran unas expectativas de nuestros cuidadores. No eran unas expectativas de nosotros. Hablando desde la sexualidad, las expectativas que usted tenga sobre su hijo como hombre o sobre su hija como mujer son sus expectativas de adulto, ¿listo? Es como lo que usted quiere. Es decir, yo tengo a mi niña, yo quiero que sea súper princesa, yo quiero que juegue con las muñecas, yo creo que sea súper maternal. Yo tengo a mi hijo, quiero que juegue fútbol, deportes de contacto, que sea súper rudo. ¿Qué pasa? Que esos roles o esos estereotipos de género son lo que configuran la educación sexual que nosotros damos en primera instancia, porque vamos a partir de la base de que educación sexual no es solo hablar de coito o cómo vinieron los niños al mundo. Educación sexual se trata también de qué, de entender la parte de los afectos, la parte de cómo me comunico con alguien más, la parte de cómo expreso lo que yo quiero, la parte de cómo le digo al otro para dónde voy yo y qué es lo que quisiera lograr. O sea, cómo llegamos a ese punto. Entonces, entender que la afectividad hace parte de la educación sexual es esencial. ¿Por qué? Porque entonces la primera pregunta que viene de los cuidadores es: ¿desde cuándo doy educación sexual? Y la respuesta sería: usted da educación sexual desde el día cero, 0,0, o sea, desde que nace su bebé, cuando usted lo hace así, o desde cuando llega el bebé si es adoptado, desde cuando el niño o la niña llegan, desde cuando se les da amor, desde cuando se les resuelve, desde cuando como se les suple todas las necesidades afectivas, porque la afectividad hace parte de la sexualidad. De hecho, en la adultez hay muchas veces mujeres que expresan, por ejemplo, bajo deseo sexual y sienten que nunca piden tener relaciones sexuales, y sus parejas se quejan de lo mismo, pero si ustedes ven, hay una sensación de que es, o sea, que la mujer nunca pide tener sexo, y realmente aquí hay alguien compartiendo pantalla. Bueno, hay alguien, Nicolás.
Eh, bueno, yo ya. Yo voy a pretender que nada existió, no mentira. Entonces, vamos aquí a eliminar eso, listo. Entonces, vuelvo y reformulo ahí, que Nicolás me sacó. Entonces, reformulando, cuando yo hablo, ya se me olvidó, ¿vio? Como Dori, Nico, me hiciste perder ahí la cosa en que era que iba. Entonces, fruta la cartera, se me fue. Estamos hablando de la afectividad. Listo, estamos hablando de la afectividad y estamos hablando de la afectividad como parte de la educación sexual. Entonces, continuando con eso, cuando las mujeres dicen, tengo bajo deseo sexual en la adultez, muchas son las veces en que yo hablo con ellas y ellas me dicen, es que yo digo que salgamos a bailar, es que yo digo que salgamos a cantar, es que yo le digo que que nos vayamos de un fin de semana solos y me dice que para qué, que qué pereza, que qué bobada. ¿Por qué? Porque la sexualidad para las mujeres muchísimas veces o para algunos seres humanos implica esa esfera de intimidad y afectividad. Mientras que, por ejemplo, hay otras personas que sienten que la sexualidad es solo física, es decir, a mí me dan ganas, mi cuerpo me lo expresa, entonces aquí fue, aquí vine, vi y vencí, sin tener en cuenta como ese entramado de emociones que también hacen parte de esto. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tiene un bebé, usted al bañarlo, usted al acariciarlo, usted al cambiarle el pañal, usted al dejarlo llorar o no dejarlo llorar, usted al suplirle las necesidades, está hablando de esa relación afectiva y ese amor que hace parte de la educación sexual. Entendiendo esto, vamos a entender que educación sexual también hace parte de cómo hablo de cada una de las partes del cuerpo, de que, o sea, no se le puede decir vulva, no se le puede decir vagina a nuestro sistema genital femenino, porque nosotros vagina solo es un pedazo de nuestro sistema genital. Nuestro sistema genital se llama vulva, le guste a quien le guste. Ay, no, Ana, qué palabra tan fea, no fregues, es que parece enciclopedia de petete, el gordo petete o una carajada así. Pues sí, así se llama y no hay nada que hacer. Entonces, ay, que es que no te dejes que te toquen la colita. ¿Cuál colita? ¿La de adelante o la de atrás? Y yo a veces soy como, ¿qué cola de qué cola? La una se llama vulva y la otra se llama ano. No tienen otro nombre. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque cuando entendemos que las palabras, si se dicen correctamente, un niño va a tener la potestad de dejar de desmitificar estas partes del cuerpo, también vamos a ayudarle no solo a que hable activamente sobre sus zonas íntimas, sino que también vamos a permitir, por ejemplo, un blindaje extra en que en un posible juego sexual o en un posible abuso o en una posible aproximación indeseada por parte del menor. ¿Qué significa eso? Si yo le digo la cucaracha a la vulva y hay un niño de 3, 4 años que le dice a la profe, mi tío me toca la cucaracha, pues yo no sé si es el mariachi o le está tocando la zona genital. Entonces, entender eso es vital. ¿Para qué? Vuelvo y digo, desmitificar las zonas íntimas. Entonces, las conversaciones se dan todo el día. ¿Cuándo hablo yo de sexualidad? Cuando, por ejemplo, estoy en la parte de control de esfínteres y estoy hablando de mi hijo está dejando el pañal, mira, tienes que ir a hacer pipí y popó en el baño, en tu zona íntima. Cuando hablo yo de sexualidad, que nadie, o sea, que tú te aprendas a limpiar, no es solo que nadie te toque tu cuerpo, que es un templo sagrado. Yo creo que muchos de ustedes han tenido el cuerpo como un templo sagrado y les ha costado muchísimo, muchísimo que profanen su templo, aun cuando ustedes han querido que se los profanen. Entonces, entender que hay un momento de la vida, que es cuando son pequeños, donde usted no quiere que los toquen, es correcto, pero entonces quiero como primer consejo decirles, cuando yo voy a dar un límite, yo digo, yo como tu mamá, o yo como tu papá, o yo como tu abuela, yo como el papel que ustedes desempeñen en la vida de ese pequeño ser humano, pienso que
en este momento de tu vida no es el momento para que nadie te limpie, tú te debes limpiar solo. En este momento de tu vida. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros vamos a querer que esos pequeños seres humanos sean tocados, confíen, sean amados y se sientan con la capacidad de amar, ¿cierto? Entonces, no los blindemos de por vida, los vamos a poner en un límite que tenga una temporalidad clara, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de por qué entonces estos roles o estereotipos de género a veces nos juegan una mala jugada. Cuando hablamos de mujeres conquistando espacios masculinos, nos sentimos muy cómodos y sentimos, mi hija es acá jugando fútbol. O sea, como que ya hay una sensibilidad mayor a que haya esferas que por siglos se consideraban masculinas para que las mujeres entren. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es un hombre conquistando las esferas femeninas? Un hombre sensible, un hombre que llora, un hombre que es emocional, un hombre que es delicado, un hombre que le gusta jugar de otras maneras diferentes. La concepción no se recibe tan fácilmente Yo como nunca te cuando voy a es una, dejar. como Te fue a cuando es buscar a una la mujer cancha. diciendo Te fue a las buscar otras a tu cosas. cancha. Perdón, se fue el audio. Hola, perdimos el audio. No, es que eso, listo, es que silenciaron a todo el mundo porque alguien abrió el micrófono y no me di cuenta, pero ya sí. Ah, ya. Entonces, gracias. Entonces, como somos tan hábiles para entender que las conquistas femeninas son buenas y pueden ser buenas, también quiero que seamos hábiles entendiendo que las conquistas masculinas son necesarias. Y hay veces en qué implicaciones tienen esto en los adultos. Los hombres a veces no son capaces de expresar sus sentimientos, a veces no son capaces de decir lo que les pasa, se angustian demasiado porque creen que todo el placer de su pareja es culpa o es un problema de ellos. Y cuando algo les falla, muchas son las veces en que entran en un estado de shock, donde hay, como yo le llamo, una junta directiva perpetua entre el yo, el ello y el super yo, todos aquí en junta directiva. Amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a poner brava? ¿No se va a poner brava? Si pasa esto, ¿qué le vamos a decir? Entonces hay también una imposibilidad del masculino en expresar esa emocionalidad, y eso no debería ser, porque tanto cualquier ser humano, tanto hombres como mujeres, como una persona en tránsito, tiene toda la posibilidad de expresar esos sentimientos. ¿Listo? Esto es esencial, porque yo de ahí voy a empezar a moldear a ese pequeño ser humano y voy a empezar a tener las expectativas que yo tengo. Vamos a hablar de sexualidad en esas expectativas específicamente. Si es un hombre, ¿cierto? El que empieza ya, supongamos, en prepúbero o ya cuando lleguen a la pubertad, si es un hombre el que expresa como sus gustos o sus deseos sexuales, ¿cierto? Vamos a tener una felicidad muy intensa en la cultura, listo, en el medio. Puede que usted diga, no, Ana, yo no soy así, pero por allá, como adentro en su corazón, usted va a decir, berraco, mi niño. Y de hecho, si ustedes lo piensan, hay veces desde la ecografía, el mismo ginecólogo le dice a uno, ay, tu hijo tiene un pene gigante. Y uno es como, amigo, tiene, o sea, tiene de verdad 10 semanas de vida. O sea, de verdad, ese dato no me interesa. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Alguna vez ustedes les han dicho, uy, qué vulva tan hermosa? No, tu hija va a ser, o sea, mejor dicho, va a ser una diva. No, ¿por qué? Porque una de las cosas que hay en roles y estereotipos de género es la consideración de la valía del pequeño ser humano. Si el hombre tiene muchísima, o sea, como muchísima experiencia y lo tiene así y así, o para acá y para allá, y ha tenido 1000 novias, uy, es el berraco. Pero si es una mujer con ese tipo de experimentación, entonces es, o sea, una tragedia griega. Mal. Pobre niña, pobre mamá de esa niña. O sea, no sabe, o sea, no sabe. Mi hija no se debería juntar con esa niña porque es como mala influencia. Entonces, ¿eso qué repercusiones tiene en la adultez? O sea, las mujeres convencidísimas diciéndome, es que los hombres tienen más deseo sexual que nosotros.
los hombres son más sexuales. Y yo digo, ¿qué? O sea, deberían ver a las niñas chiquitas, o sea, las niñas chiquitas son una bomba atómica, solo que nos ponen muy, o sea, en un estado de muchísima convulsión porque nos han enseñado que eso no es así. Entender entonces esto hace que las expectativas del adulto empiecen a ser replanteadas. Para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Entender y comprender, por ejemplo, algún rol que me hayan dicho, si yo considero que es un rol que me ha servido y que me ha hecho bien para mi vida, o sea, me ha ayudado a ser feliz, o es un rol que yo digo, ay, no, no, qué desgracia. Por ejemplo, el hombre propone y la mujer dispone. Estoy hablando de relaciones heterosexuales, sin embargo, estas no son los únicos tipos de relaciones que va a haber, ¿cierto? Y ahora les voy a explicar eso. Entonces, cuando las mujeres son adultas, hay veces no son capaces de proponer y me dicen, es que yo no sé, a mí no me, o sea, a mí no me nace. Pues claro, si toda la vida le han dicho, no llame al susodicho que las mujeres no buscan a los hombres. Vea, no, hágase rogar, que es que sí, no sé, o sea, no. Todo, o sea, piensen en todo lo que les han dicho toda la vida y se darán cuenta que todas esas enseñanzas están interiorizadas. Ahora, hablemos de algunos aspectos importantes. Hablar de sexualidad se aprende. Si ya hemos dicho que uno da educación sexual desde el principio de los días, entonces uno debería tener conciencia de que hablar de sexualidad no es una cosa que debería quedarse, como decía ahora Morgan, para la adolescencia. No, en este punto de la vida, en este punto de la vida que ustedes están, ustedes son el non plus ultra de sus hijos. Ustedes son los senseis de la información. Ustedes son la fuente confiable, el refugio, la primera persona a la que yo le voy a preguntar si tengo alguna duda. Entonces, presten atención al siguiente ejemplo. Vamos a irnos a la adultez. Si yo les digo a ustedes en la adultez, no, mira, hazme un favor, o sea, dame una idea erótica, Ana, y yo te digo, no, mira, disfrázate de Gatúbela y saca la garra y aruñalo. O sea, puede que cuando usted arranque con un personaje, usted diga, pues voy a intentarlo, ¿cierto? Pues está buena idea, nunca lo he hecho, pero bueno, me voy a dejar ir, listo. Pero supongamos que usted llega y lo medio aruña y el personaje grita y dice, ¡ajá! ¡Me vas a arrancar la piel! O puede que haga como cara de no, o puede que se ría de los nervios, o puede que pase algo, listo. Usted inmediatamente clasifica ese personaje. Ese personaje no le gustó Gatúbela, listo. Pero sucede que ese personaje, por ejemplo, ese día podría tener una alergia a la más horrible en la piel y específicamente el lugar donde usted lo tocó le hizo daño y por eso reaccionó así, pero no quería eso. Entonces, ¿qué pasa? Usted ya lo clasificó, ¿ah? O sea, ese personaje, volví, después usted Gatúbela. ¿Qué sucede? Que tal vez más adelante el personaje, usted le dice, no, yo no, o sea, aruñame, no, pero ¿cómo así que te aruñe yo? O sea, vos no te gusta eso. Entonces hay una clasificación de ese personaje y por ende, por esa clasificación, yo me restringo en hacer o no hacer. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Nuestros hijos nos clasifican todos los días, a todas horas. A este personaje le puedo hablar de esto, a este personaje no le puedo hablar de esto. Póngale, usted ve una propaganda y hay dos personas dándose un beso apasionado y usted empieza a temblar. Ay, cambia pues eso. O sea, volteate para allá, le tapa los ojos, o sea, le da como un ataque, así como eran nuestros papás. ¿Qué significa eso? Hay una clasificación. O sea, aquí hay algo raro, pero a este personaje no le gusta ver este tipo de acciones. Si ve usted por la calle un par de personas que tienen claramente una orientación del deseo diferente a la heterosexual y usted sale huyendo como despaverido, o si hay alguien en su familia y usted nunca sabe cómo trabajar y usted no sabe hablar del tema, este personaje, este pequeño ser humano va a leer más allá de su verbalización, su expresión corporal. Entonces, si no hay una coherencia entre esto y esto, lo que gana en este momento de la vida es esto. Es cómo yo hago una expresión no verbal de lo que yo realmente siento. Y cuando la incoherencia existe, vuelvo y digo, es la expresión no verbal la que gana. Entonces, teniendo en cuenta
que tenemos nuestras perspectivas, que tenemos lo que nosotros sentimos, que tenemos que hablar del tema, o sea, tenemos que poner el tema desde ya porque somos como el oráculo de la verdad, entendiendo que en este punto de la vida todo lo que les digamos no va a tener malicia, o sea, usted le puede hablar de coito mañana a su pequeño ser humano y le aseguro que los más chiquitos, o sea, tal vez los de 9, 10, o sea, de pronto empiecen como a pensar como, yo no quiero hablar de este tema, pero lo más seguro es que digan como, ok, pero si usted le dice al de 4 o 5 años, mira, los bebés vienen cuando un pene se erecta y se mete dentro de una vagina, esa es la fórmula natural, listo. Tenemos los embarazos científicos donde hay una persona especialista, un médico especialista que ayuda ya sea a una pareja o a una sola persona, lo que sea que quiera ir a consultar y tener un hijo, listo, eso es un embarazo científico. Y tenemos la tercera forma de llegar a un hogar, que son las familias de corazón. Las familias de corazón son aquellas personas que deciden tener un hijo que más que un lazo de sangre es un lazo de amor. Esas son las tres formas de llegar a un hogar. Y las tres formas son válidas. Hablar de esa diversidad hace que los niños entiendan que las configuraciones familiares todas son válidas, todas son familias, todas son reales. Lo mismo cuando hay dos mamás, dos papás, una mamá en solitario, un papá en solitario, una mamá, un papá y una abuela, una familia interracial, una familia como, o sea, como con una persona que sea europea, ¿cómo es que se llama eso? No interracial, sino ay, se me fue. Cultural. Intercultural, gracias al público. Entonces, esa interculturalidad y todo eso nos muestra la diversidad. Hablar de diversidad no va a hacer que la gente se vuelva diversa. Hablar de sexualidad no va a hacer que los niños salgan a tener... Ya, Lucita, ya. ¿Entendido? Entonces, Norma, ¿nos ayudas por favor con el micrófono? Gracias. Entonces, quiero desmitificar que hablar de sexualidad va a hacer que estos pequeños seres humanos salgan corriendo a hacer exploraciones. No va a suceder así y de hecho, ojalá empezaran a hablar desde ya con sus hijos, porque a hablar de sexualidad se aprende con el ejemplo. Y aquí les quiero ser muy honesta y que se lleven algo muy claro, y es que cuando hay cuidadores que son abiertos a hablar del tema, cuando hay cuidadores que se muestran como seres sexuados contentos, felices, cuando hay cuidadores que no tienen miedo de tener intimidad, cuando hay cuidadores que no tienen miedo de cuidar su pareja, cuando hay cuidadores que no tienen miedo de cerrar la puerta y decir, se acabó el tiempo contigo, o al tiempo de papá y mamá, o al tiempo de mamá y mamá, o al tiempo de papá y papá, o el que sea la configuración. Estos pequeños seres humanos crecen con una gran posibilidad ¿de qué? De expresar su sexualidad igual que sus cuidadores lo hicieron y de una manera aún más tranquila que la que nos tocó a nosotros. Entonces, hablar de sexualidad no es inducir a X, Y o Z. Hablar de sexualidad es simplemente ayudarles a ver esta esfera de una manera muy diferente al tabú que nos enseñaron a nosotros. Listo, vamos a tocar un tema muy importante que es el tema de orientación del deseo e identidad de género. Sé que para los que tienen niños pequeños puede sonar como una cosa muy lejana, sin embargo, hay casos, hay momentos en la vida en la que uno cree que, o sea, que es súper lejano, pero resulta que, o sea, mi hija tiene una prima que se está convirtiendo en hombre y ya no se llama Pepa, sino que se llama Pepe. Entonces, hay casos que ni siquiera tienen que ver con su familia interna, tienen que ver con sus familiares o con su círculo cercano y que lo van a obligar a usted a hablar de esa diversidad. Ojo, hablar de diversidad no va a promover entonces la diversidad. Lo único, anoten muy bien esto, que ayuda a hablar de diversidad es a que se disminuya la violencia sexual. ¿Por qué? Porque a mí no me va a importar nada si alguien es, como le dicen vulgarmente, maricón. Si alguien es gay, ay no, qué tan nena, qué tan no sé qué. O sea, voy a dejar
de usar esos términos de una manera peyorativa para entender que es que cualquier ser humano puede ser como quiera ser y va a estar bien. Todos somos únicos, diferentes y especiales. Y lo más difícil que tienen los adultos en la educación sexual que recibimos es precisamente que encontrar eso que les hace únicos y especiales y que les gusta en términos de erotismo y en términos de su propia sexualidad. ¿Por qué? Porque desde el principio los han desligado del placer u obligado a conectarse a pesar de que no quisieran. Esto dependiendo de la educación que usted recibió. Entonces, identidad de género. Identidad de género es un concepto donde yo trabajo, es esta parte, o sea, esta parte física que tanta concordancia tiene con mi parte mental. Entonces, vamos a poner el ejemplo conmigo, ¿listo? Si yo me veo como mujer, que en este caso yo me veo como mujer, ¿cierto? Entonces, mi fenotipo es femenino, ¿listo? O sea, yo me veo como mujer y yo, en mi mente, yo digo, yo soy mujer, yo me siento mujer. Ahí, entonces, yo me llamo cisgénero. Es decir, puede que la mayoría de los que estamos viendo esto nos consideremos cisgénero. Lo que pasa es que nunca nos habíamos clasificado. De la misma manera que jamás usted ha sido, o sea, si usted es heterosexual, usted jamás ha pensado decirle al papá y a la mamá, papi, mami, soy heterosexual. Y ahora pues pretendemos que los niños vengan con su super clasificado y nos digan, amigo, soy esto, soy lo otro. A veces hay que dejar fluir, ¿cierto? Y dejar fluir es también entender que ellos se van a equivocar, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, me veo y me siento igual, cisgénero. Me veo como mujer, pero me siento como hombre, es transgénero. ¿Qué significa eso? Que yo, o sea, yo digo, como me veo, no, o sea, yo me siento hombre. Ay, no, Ana, pero es que a mí me parece pues que esos son como pues, como gays encubiertos. No, a mí me parece que es como un, o sea, no, como una bisexualidad ahí encubierta. Eso no es algo que usted pueda definir, porque hay personas transgénero que no son homosexuales, sino heterosexuales. Y hay personas transgénero homosexuales, y hay personas transgénero bisexuales, y hay personas transgénero que son pansexuales. Es decir, la identidad de género, que es lo primero que estamos trabajando, no necesariamente tiene que ver con gay, no gay, esto, lo otro. ¿Listo? Entonces, estas personas que se ven y se sienten diferentes son transgénero. ¿Listo? Ana, pero ¿una persona se hace o nace? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron o se hicieron cisgénero? Entonces aquí les voy a dar un tip. Si ustedes en algún momento tienen alguna dificultad para entender algo, cuando sus hijos entren en una etapa exploratoria, que los más grandes ya están a puertas de eso, de empezar como con un montón de exploraciones, quiero que siempre se pregunten, mi hija de 12 años tiene muchas amigas lesbianas, ay, es que se va a volver lesbiana porque es moda. Vamos a reformular esa frase. Mi hija de 12 años tiene muchas amigas heterosexuales. Se va a volver heterosexual porque está de moda. ¿Cómo suena la pregunta que yo tengo con la misma etiqueta que yo soy? Eso les va a dar muchas claves para desmitificar y para empezar a pensar. O sea, ustedes analicen. Ustedes se hicieron cisgénero, son cisgénero, nacieron o se volvieron. Es una pregunta que muchas veces ni siquiera nosotros mismos podemos contestar. Entonces, ¿por qué pretendemos que otra persona diferente a nosotros sí tenga la respuesta a eso? Cada cual viene con su chip y va desarrollándolo de la manera que le parece en la vida. Entender eso es importante. Las personas trans, aproximadamente el 10% de ellas saben que hay una discordancia entre esto que les acabo de explicar alrededor de los 5 años. 5 años. Ana, no, entonces si yo veo a mi hijo jugando con esto o haciendo aquí, o veo a mi hija orinando parada, entonces ya es que es así. No, no necesariamente, y no quiero que clasifiquen a los niños. Solamente quiero que como adultos ustedes trabajen en qué, en su propia percepción de la diversidad, en su propia aceptación de la diversidad. Vas a ser artista, vas a ser pintor, vas a vivir del aire, vas a vivir de tus poesías,
vas a vivir de viajar por el mundo y ser youtuber. ¿Quién se iba a imaginar que uno podía viajar por el mundo y convertirlo en una profesión de la que ganara mucha plata? ¿Quién se iba a imaginar que uno iba a contar chistes y hacer videos súper buenos y que iba a poner a todo el mundo a entretenerlo y que se iba a ganar un montón de plata? Pero ahora es una posibilidad. Entonces, finalmente lo que necesitamos hacer es prepararnos como adultos para entender que el mundo va a ser como nuestros hijos quieran y que estamos aquí para ser guías de ellos, pero que adoctrinarlos no vamos a poder y tal vez los adoctrinaremos para que sean ingenieros, médicos y abogados, pero finalmente en algún punto de sus vidas van a ser como nosotros y van a encontrar su segunda profesión que sí les dé la gana de hacer y que sea realmente lo que ellos buscan. Lo que trato de enseñarles o lo que trato de decirles en este momento es, prepárense ustedes para que sus hijos no tengan que estudiar una profesión que no quieren y ser quienes no quieran por ustedes, sino que simplemente puedan ser quienes ellos sean y ustedes estén tranquilos con A, B, C o D. El resto es una cosa de acompañamiento. ¿Listo? Ahora, vamos con la orientación del deseo. La orientación del deseo es hacia dónde va mi corazón. ¿Listo? Ojo, los que son más chiquitos, 3, 4, 5 años, estoy dándoles estos tips simplemente para que estén atentos y para que se preparen, porque esta diversidad está en todos lados, en todos lados. ¿Listo? Entonces es simplemente una preparación para lo que viene cuando sean más grandes. ¿A dónde va mi corazón? Yo soy mujer y yo amo a otra mujer, entonces yo soy homosexual. Yo soy mujer y yo amo a otro hombre, a un hombre, entonces yo soy heterosexual. Yo soy mujer y a veces me enamoro de un hombre o a veces puede ser de una mujer, entonces yo soy bisexual. Yo soy mujer y aquí va el más difícil de entender y yo me enamoro de una mujer, me puedo enamorar de un hombre o me puedo, es decir, me puedo enamorar de una mujer o hombre cisgénero o me puedo enamorar de una persona transgénero. Esa persona se denomina pansexual. Entonces, hay veces los papás son como, ¿pan qué? O sea, pansexual es una persona que se enamora del otro ser humano independiente de lo que haya en sus genitales. Independiente. O sea, usted se enamora de él. O sea, yo me enamoro de ti como mujer. Pero si tienes una vulva o si tienes un pene, a mí me da lo mismo. O sea, eso lo vamos a descubrir, pero me da lo mismo. Ese es un pansexual. ¿Listo? Ahora, entender eso, vuelvo y digo, estos conceptos que les estoy dando son para ustedes en preparación de lo que se viene. Ninguno está todavía, o hay unos que pueden estar arrancando, ya los que están un poco más grandes, como a tener dudas, inquietudes. Entendamos que estas exploraciones sexuales que van a llegar ahora en la pubertad hacen parte del reconocimiento propio, del reconocimiento y por más que nos duela, dejarlos explorar o dejarlos equivocarse es hacerlos capaces de perdonarse y de volverse a parar en caso de cometer un error. No como nosotros, que en vez de lanzarnos y vernos con ojos exploradores, cuando el hueco no sirve o cuando el palo no sirve, ya se nos acabó el universo Tierra. O sea, ya no hubo nada más que hacer. No somos seres sexuados con nuestros 80.000 terminaciones nerviosas en la piel. No somos seres sexuados con nuestro cerebro capaz de imaginar mil cosas, sino que somos seres sexuados reducidos a la genitalidad. Por eso, vuelvo y les digo, educación sexual no puede ser penetración nada más. Educación sexual viene desde los afectos y cómo yo hablo de todas estas cosas. ¿Para qué? Para generar seres humanos que sean capaces de conectarse desde toda su sensorialidad, desde toda su expresión y su capacidad, no solo desde lo que hay entre sus piernas, que es lo que le sucede a los adultos. Ahora bien, hablando entonces de algunas cosas importantes frente a cosas que pueden suceder con los niños. Hay algo que se llama masturbación infantil, ¿listo? La masturbación infantil se da tanto en hombres como en mujeres. De hecho, para mí a veces es un poco angustiante cuando como sexóloga trabajo con los papás y trabajo con papás que tienen niñas que tienen masturbaciones. Entonces, generalmente cuando recibo masturbaciones son masturbaciones femeninas. Yo no, o sea, no recibo casi casos de, ay, mira, mi hijo se está masturbando. O sea, yo no entiendo, pues, o sea, no entiendo qué está haciendo. O sea, me parece lo peor. Cuando hay una mamá que le parece lo peor y dice, ay, mira, mira mi muchachito que está ahí, como puede, restregando, qué desgracia.
casi siempre hay una pareja masculina que le dice, deja la bobada, hombre. Todos hacíamos eso, todos nos lo medíamos, veníamos, veíamos qué tan largo era el uno, hacíamos competencia de cuánto nos lo tocábamos, etc, etc, etc. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese es el bagaje del género masculino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es el género femenino el que tiene ese toque o esa conexión con su propio placer corporal? La mamá, ¡rar! O ni siquiera la mamá, puede que la mamá diga, ay, ya, qué va. Y el papá, o sea, mi hija es un ser sexuado, no lo puedo creer, ¿cómo va a ser que sienta placer? No puede ser. O sea, se les vuelve todo un universo, un universo. Y a veces las mujeres hablamos también desde lo que nos enseñaron. Entonces, ver a una niña a veces tocándose es como una sensación como de incomodidad, como una sensación de angustia, porque uno dice como, o sea, ¿dónde va a terminar? O sea, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué tragedia, qué desgracia? Pero ¿qué pasa? Que no somos conscientes de que en la adultez muchos de los problemas femeninos que tienen que ver con su vivencia sexual tienen que ver con su poca conexión con su propio placer y o sea, como su derrotero de que solo están ahí como seres sexuados para darle placer a alguien más, pero que ellas mismas no tienen ni la más remota idea de qué es lo que quieren. Entonces, la masturbación es necesaria para cualquier ser humano, independiente del género, para cualquier ser humano, y va a llegar en algún punto. No todas las masturbaciones son abuso sexual y no todo el mundo que se masturba ha tenido un abuso. No, las masturbaciones también son conexiones que se dan naturalmente. Ahora les voy a hablar un poco del abuso para darle algunos tips para que no se me empeliculen. Quiero que hagan conciencia de lo siguiente. Nosotros fuimos entrenados desde el terror. Es decir, los embarazos no deseados, las enfermedades venéreas, el pecado y todo lo que hace pues como alrededor para darnos suficiente susto como para conectarnos. Y eso nos ha costado muchísimo en deshacernos, o sea, muchísimo, es muchísimo. A veces ni siquiera somos capaces de desnudarnos frente a la pareja que amamos con el corazón. A veces no somos capaces ni siquiera de decirle al otro, es que yo quedé con ganas o yo quiero más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. Entonces, estas masturbaciones no tienen la connotación del adulto, no son como, ay, ella se está imaginando por allá o pues cero, nada que ver. Los toques, o sea, de estos pequeños seres humanos en este momento de su vida corresponden a qué? A esa conexión con el placer. Es como comer un chocolate. Yo como un chocolate y yo digo como, uff, qué cosa tan deliciosa. Ay, no, Ana, a mi hijo no le gusta el chocolate. Bueno, unas papitas, lo que sea que le guste, listo. Como descubrir ese placer en algunos alimentos que uno dice, wow, o sea, me encanta la fresa, me encanta el chocolate, me encanta esto. Bueno, uno no se va a volver más gordo o menos gordo o más saludable o menos saludable si come fresa, chocolate, mango, papaya o uno le va a dar un ataque, pues y ya. A uno no le pasa eso. Uno lo que hace es que tiene la posibilidad de cambiar de menú, sea el menú que no le gusta, simplemente rotar. ¿Qué pasa eso en la adultez? Cuando todo es el pene, la penetración y el coito, que uno le da mucha dificultad de cambiar de menú cuando ese menú empieza a fallar. Entonces piénselo de esa manera. La masturbación es el ABC y hace parte de ese conocimiento corporal, listo, corporal. Entonces, ¿cómo manejo eso? Claramente hay reglas del mundo adulto que uno tiene que tener en cuenta, porque no puede ser como, uy, sí, no, que se masturbe donde sea y ya qué más, o sea, pues es que hay que dejarlo libre como el viento. No, porque hay reglas del mundo adulto que nosotros necesitamos enseñarles. ¿Para qué? Para que sobrevivan, para que entiendan qué es lo que pasa. Entonces, en este momento de tu vida, yo como tu mamá te digo, sí, tienes mucho placer, el cuerpo nos da mucho placer, a mí también me da mucho placer, pero ¿sabes qué? Te voy a invitar a que lo hagas en tu habitación
habitación y te voy a dar un tiempo para que lo hagas. Simplemente me dices, mami, me quiero ir a mi habitación un rato y ya está. Ana, pero entonces, ¿qué? ¿Lo voy a dejar allá, pues, mejor dicho, pues, hasta que le dé la gana? No, de la misma manera que no lo dejamos conectados a la pantalla hasta que nos dé la gana, de la misma manera que no los dejamos comer chocolate hasta que les dé la gana. No, nosotros les enseñamos autorregulación. Autorregulación. Y eso también se hace en la sexualidad. ¿Listo? Entonces, tiempos, momentos y reglas. Importante, si nosotros fuimos creados desde el terror, una típica frase de nosotros es, no me vaya a llegar en embarazo, que yo ya cuido de los míos, usted cuida los suyos y si llega, pues usted es el que se daña la vida. Y no, o sea, no sé por qué la gente no se cuestiona, porque hay tantas personas que tienen pánico todavía de tener bebés. O sea, no sé, pero me parece que tiene un link interesante ahí para evaluar. Ahora bien, esa fue nuestra educación. ¿Qué tal si pasamos de ahí a decir, ¿por qué? Mira, te va a llegar la menstruación. A los niños y a las niñas, vamos a decirle, a las niñas les va a llegar la menstruación. La menstruación es la capacidad de concebir vida y ellas les va a salir sangre, pero no se van a desangrar ni se van a morir. Hace parte de su conocimiento y de su etapa de adultez. Están ingresando al mundo adulto. Esta sangre va a durar, no sé, lo que le dure a usted, 3, 4 días, un día y medio, lo que sea. Y vas a tener esta posibilidad de arreglarle, pues, de tener los tampones, de tener la copa, lo que sea. Hombres, por favor, ay, no, eso te toca a vos, es que ella es niña y eso te toca a vos. Mujeres, por favor, no, es que él es niño, eso te toca a vos. No, o sea, uno también puede dar educación sexual desde lo que uno piensa como mujer. Mira, muñeco, sabes que el pene te va a crecer, pero sabes que el pene va a ser solamente una parte de tu cuerpo. Hay mucho más allá de eso. Y yo, por ejemplo, como mujer, te digo que a mí me parece chévere, pero, o sea, pero no me parece que es lo máximo. Tal vez a mí me parezca lo máximo otra cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como mujeres, ¿cuánto tiempo nos demoramos en entender que más del 85% de las mujeres no tienen orgasmos por penetración? No, los tienen por estimulación de clítoris, porque el clítoris es el órgano genital equivalente al glande del pene, que es el que más estimula en la penetración. Pero ¿qué pasa? Nosotras mismas nos convencemos de que el deber ser es a través de la penetración y nosotras mismas nos sentimos frustradas hasta que llega un punto de la vida en que decimos, no más, o sea, es que a mí lo que me gusta es esto y punto aparte, pero nos cuesta mucho llegar allá. Entonces, miren, que dar educación sexual es, por ejemplo, yo decir, mira, hay muchas fórmulas para tener placer. Ojo, esto no es para los niños de 3, 4, 5 años. Tal vez es para que los papás de los niños de 9, 10 años empiecen a pensar como algo que les va a tocar hablar y que hablar desde lo que yo pienso, lo que yo siento, es una cosa importante. Si hablamos de los más grandes sería eso. Si hablamos de lo más chiquito, tal vez hablar del concepto de intimidad, del concepto de pareja, del concepto de relación, sea esencial porque hace parte de lo que yo quiero que tú logres. Pero acuérdense muy bien que la verbalización no es lo más importante, sino el lenguaje no verbal. 2 puntos. Yo quiero hablar sobre mi vida, pero yo le digo, el amor es súper importante, los detalles son esenciales y yo soy una baba con mi pareja. Yo nunca me preocupo por absolutamente ningún detalle. Yo no tengo ninguna salida. Yo no felicito a mi pareja cuando ha realizado algo súper chévere. Yo tengo problemas para expresar el cariño. La afectividad y la corporalidad me cuestan. ¿Qué va a aprender ese pequeño ser humano? Eso por encima de lo que usted habla. Entonces, dependiendo del momento de la vida donde estemos, vamos a tener que hablar más. A los chiquitos, si nos ven con un tampón, si nos ven con una toalla, si nos ven con la copa, sea hombre o mujer, sí, mira, tu mamá tiene este ciclo menstrual y funciona así, así, así. No tiene que sentarse a decir, y el óvulo hace un tránsito de 28 días y entonces el moco cervical, o sea, no, puede que no, cuando sean más chiquitos. Sin embargo, naturalizar toda esa parte del cuidado corporal hace parte de la educación sexual. Y nosotros deberíamos poder dar esa educación tanto a niños como a niñas. Tips para dejar el machismo a un lado.
Importantísimo, grábenselo y llévenlo en el corazón, porque lamentablemente les digo que, o sea, que en esta esfera de la vida la educación es demasiado machista, demasiado, demasiado machista. ¿Cómo? Como les dije ahora, cuando una mujer expresa su energía sexual y sus deseos, es considerada de una manera muy negativa. Listo. Recuerden que estamos creando niños para el mundo, no niños para Medellín. Estos niños que ustedes tienen ahí van a salir a Europa. Y en Europa el topless es la parada. O sea, la gente se desnuda, todas las mujeres en un lado y todos los hombres en otro. O sea, si nosotros somos súper así, súper puritanos, súper de todo, pues este personaje le va a dar mucha dificultad de eso. Entonces, ¿hasta cuándo bañarse, por ejemplo, con los niños? Hasta que uno de los participantes del baño decida, hasta aquí llegué, no me siento cómodo, hasta aquí me voy. Listo. Toda esa corporalidad, todo ese manejo de los sentimientos, todo ese manejo de la intimidad, tú, yo, como relación de pareja, hace parte de todo el concepto de educación sexual. Y miren, todo el tiempo que llevamos en esta charla y de coito, es casi que lo único que no les he hablado. No porque no quiera que digan, ¿cómo llegan los niños al mundo? Cuando les pregunten eso, díganlo de manera anatómica, díganlo de manera biológica. Mira, hay un pene que se introduce en una vagina y hay esto y esto y esto y esto es lo que sucede y expliquen el embarazo. Por ejemplo, un recurso súper lindo son todos los videos de Baby Center. Supongamos que su pequeño ser humano va a cumplir años y usted recuerda cuando estuvo en embarazo o recuerda cuando estaba en esa dulce espera de la adopción. Mi amor, ¿sabes qué? O sea, yo intenté mucho tener bebés biológicos, pero no pude. Pero ¿sabes qué? O sea, ya en este momento de tu vida te puedo contar que, o sea, nosotros, tú no eres un bebé biológico de nosotros, pero es un bebé del corazón. Hablarle a los niños desde el principio de cómo llegaron hacen que ellos se puedan sentir seguros de quiénes son. Ocultar cosas y dejarlas para más adelante lo único que va a hacer es generar una sensación de vacío y de incoherencia, porque eventualmente ellos se van a dar cuenta y van a decir, ¿por qué me engañaron? ¿Cierto? Entonces, yo tuve esto, tuve un embarazo, mira, yo estuve buscando mucho tiempo hasta que sabes que tu papá y yo decidimos que definitivamente una adopción era algo hermoso porque era nuestro corazón el que le queríamos dar a un pequeño ser humano y la vida no nos pudo mandar a alguien mejor que tú y te amamos desde el primer día y te anhelamos desde el primer segundo. Y yo no estuve en embarazo, no, pero para mí fue un embarazo esperarte, fue un embarazo quererte, fue un embarazo tenerte. Entonces, hablar desde la expectativa y desde la vivencia de cada uno hace parte de toda esta educación sexual. Yo como adulto, ¿cómo me sentí frente a lo que sucedió? Yo como adulto, ¿cómo me sentí frente a cuando tú llegaste? Los partos, por ejemplo, son partos que pueden ser partos vaginales, partos por cesárea, ¿listo? Y lo de la adopción que les dije. Entender que el mundo cambia y que hay configuraciones diferentes es importante. Vuelvo y digo de la diversidad, no solo sobre la orientación del deseo, sino también de la diversidad en la configuración familiar. Ayúdense eso. La subrogación, me están preguntando por acá, la subrogación, por ejemplo, yo creo que en Colombia no está permitida, o sea, hasta donde yo tengo entendido, pero si está permitido y tu bebé vino por subrogación, explícale también ese medio, explícale qué fue lo que pasó, cuéntale tus dificultades. Para quienes estuvieron en embarazo, Baby Center, o sea, Baby Center tiene todo un repertorio del embarazo que es precioso y sea, por ejemplo, de adopción, de subrogación, de natural, un embarazo científico, es una fórmula muy linda de explicarle a un ser humano cómo se hacen los niños, o sea, cómo crecen, qué tan poderoso es el cuerpo humano, donde se necesita una semilla masculina y una semilla femenina, y cómo es de importante ese cuerpo femenino, cómo cambia y cómo habita y cómo crea un nuevo ser humano. Es esa capacidad de vida, es una capacidad increíble que deberíamos valorar muchísimo más de lo que lo hacemos. Entonces, como verán, todo esto es educación sexual. Educación sexual no es solo de reproducción, pero si voy a hablar de reproducción, hablen de eso. Vuelvo y reformulo. El tip para machismo que se me quedó en el tintero.
Si mi hija no se llamara María, sino que se llamara Mario, yo estaría pensando lo que pienso en este momento decirle. Si mi hijo se llamara Mario, no se llamara Mario, pero se llamara María, yo estaría pensando decirle lo que digo en este momento. Ese es un tip súper importante porque es un tip que te ayuda a entender si estás viéndolo solo desde la perspectiva de los roles y estereotipos de género que tú tienes o si realmente tiene una connotación, o sea, se lo dirías independiente de lo que tú consideres que es el deber ser. ¿Listo? Sobre toda la parte de acompañar a estos pequeños seres humanos. Hay niños que preguntan y hay niños que no preguntan. Y la educación sexual se debe dar por igual a unos y a otros, porque puede que haya niños que no pregunten, pero está el bus, están los vecinos, están los primos, está el uno. Entonces es muy triste que les pase a ustedes lo mismo que les pasó a muchos de nuestros papás. Ay, no, es que Currucuto es tan chiquitito y Currucuto ya ve pornografía desde hace rato. El acceso a la pornografía a través de las redes sociales y del internet y de los celulares que habitan en los adultos, en sus manos, cada vez es más, desde más pequeños. Y eso es una cosa, yo no estoy en contra de la pornografía, yo digo la pornografía es un recurso recreativo, no educativo. Sin embargo, como los adultos se niegan a hablar de las cosas de sexualidad, es un recurso que los niños utilizan y que cada vez van a utilizar más. Entonces entendamos que nuestros papás decidieron no decirnos nada y no pasó nada, porque ¿saben qué? Porque nosotros no teníamos más recursos que la revista gastada del tío que encontraron por allá en un zarzo, los hombres. Y las mujeres teníamos a vanidades, ¿cómo aprender a besar a tu chico con un helado? Y eso era el beso tornillo, la lengua acá, la lengua allá. Y haz tu test, ¿tu chico te quiere o no te quiere? Esa era la única forma de nosotros saber de esto. En este punto de la vida, si nosotros resolvemos no hablar, pues no hablaremos. Pero ¿saben qué? Internet sí lo hará. Y esta es la generación de niños más, o sea, más, con más información a menor edad en la historia de la humanidad. Entonces, sí que Currucutu es muy chiquitito, sí que Currucutu no sé qué, que es que yo todavía lo veo como un baby quacker, pero están creciendo más rápido de lo que queremos. Y lamentablemente nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida, porque este silencio no nos va a servir para nada. Entonces, si yo tengo un niño que es súper tímido, que no pregunta, que no dice nada, yo tengo que poner el tema. Ay, mira. Y siempre lo repito porque yo digo, a ver, uno no ve cuando uno no quiere ver, pero el tema está alrededor en todos lados. Si ustedes ven MasterChef, o sea, cuando estaba MasterChef ahorita, había una persona transexual ahí. O sea, uno puede hablar, mira, o sea, hay una persona, este personaje nació hombre y ahora es mujer. Y ya, y se habla del tema de la identidad de género. Ay, que hay un par de niños besándose, no sé qué, también. Voy a hablar por último de una cosa que se llama los juegos sexuales infantiles. ¿Listo? Cuando hablamos de los ejes del terror como parte de la educación sexual, ¿cierto? Los de nosotros fueron embarazo no deseado, abuso sexual infantil y por último, enfermedades venéreas, embarazo no deseado y ahora el tercer eje del mal sería abuso sexual infantil. ¿Por qué digo esto? Porque entonces trabajar desde el terror, enseñar desde el terror lo único que va a hacer es aterrorizar a los otros. Nosotros debemos pasar de no me vas a llegar en embarazo a cómo manejo el ciclo menstrual. No me vas a llegar con no sé qué, cómo manejo un condón. Una mujer debería poder aprender a poner un condón. Un hombre debería poder aprender a poner un condón, porque es que finalmente, o sea, los dos lo van a necesitar. O sea, es importante, ¿no? Solo hablo con el niño de su desarrollo puberal. No, a las mujeres nos pasa esto, yo sentí esto. O sea, que realmente los géneros empiecen a entender qué pasa al otro lado, no como si estuvieran hablando como en un eco. ¿Por qué? Porque eso les permite tener mejores herramientas para ser empático con el otro. Entonces, en abuso sexual, antes de hablar de los juegos sexuales infantiles, hay una cosa y es entender que si yo empiezo a hablar, si yo empiezo a generar esta comunicación,
voy a tener, ojo pues, yo no puedo, o sea, no voy a poder evitar un abuso sexual porque hay muchas variables que están muy por fuera de mi poder. Sin embargo, sí hay muchos síntomas importantes. Síntomas psicológicos serían terrores nocturnos, devolución de los esfínteres, del control de esfínteres, miedo o terror a estar con una persona, o sea, ser retraído, como no querer volver a algún lugar, estar como con nervios o cualquier otra cosa así. O sea, en el Instagram de nosotros tenemos un listado completo de todos los síntomas. Y en términos físicos puede haber menos, entendiendo que los abusos sexuales se cometen en más del 90% por una persona cercana. O sea, no es, ay, no, que el indigente que vivió debajo del barrio, no, que no le voy a dejar ir a la casa de los amiguitos, no. Generalmente los abusos sexuales son de una persona que usted confía y que se ve tan lindo y tan hermoso y tan querido como usted lo ve. Listo. Eso, si yo no hablo del tema, si yo tengo ese tema como un tabú, pues entonces eso va a ser como una cosa, un caldo de cultivo para que un abusador pueda generar presión o chantaje. Por ejemplo, enseñar qué es un chantaje sería importante. O sea, si tú tienes un chantaje, pues tienes esto. Los chantajes los ven ustedes en todas las películas, o sea, revisen materiales, incluso en los dibujitos. Hay uno que chantajea al otro y se ve súper tierno y de todo. Por ejemplo, en Rápido y Furioso es un chantaje. Hay muchas series donde se trabajan chantajes. Esto se llama chantaje. Un chantaje es cuando una persona te hace hacer algo que tú crees que te va a dar miedo por las consecuencias que trae. Si te pasa eso, dime, o sea, dime que yo, o sea, yo siempre voy a estar contigo, sea que te guste o no te guste lo que sea, pero tú vas a sentir y quiero que me lo digas. Abusos sexuales, esto es que te toquen, abusos sexuales que te hagan ver los genitales de otro, abuso, pero tampoco nos explayemos en el terror. Les estoy dando esta información solo para su conocimiento, pero ahora no vayan a empezar, no, Ana, yo lo entreno súper bien, mira que te van a tocar, que si te tocan, que si te miran, que si te ven, porque entonces lo que vamos a generar es más terror. Por eso empecé hablando de la comunicación como factor fundamental de una buena y sana educación sexual. Si yo hablo del tema, si mi pequeño ser humano tiene la capacidad de hablar conmigo, pues entonces yo voy a tener más probabilidades desde que ese pequeño ser humano venga a mí en caso de necesitarlo. ¿Listo? Si ese pequeño ser humano se siente escuchado y se siente validado en sus miedos y lo que tenga para decir, entonces yo voy a tener mayores probabilidades de poder estar ahí en el momento que se necesite. Luego, uno cómo habla con una niña de 4 años sin darle terror, empezando porque uno habla primero del autocuidado, uno habla de las cosas positivas, uno no solo habla de terror, uno habla de cómo te limpias tu zona genital, uno habla de cómo te debes bañar, uno, por ejemplo, coge un espejo para la niña y le dice, esta es tu vulva, límpiatela así, debe limpiar nada más con agua, estos son los labios mayores, estos son el clítoris, límpiate, hay una cosa cuando no te limpias bien que se llama smegma, smegma es como si fuera como papel higiénico pegado, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas de nosotros somos capaces de mirarnos al espejo? ¿Qué es smegma? ¿Qué, Ana? ¿Qué es eso? Eso solo no lo tenían los niños. No, las niñas también lo tienen. Entonces, enseñar a la niña a poderse ver sus genitales con tranquilidad, entender qué son y cómo limpiárselos, por ejemplo, es educación sexual. Entonces, no te centres en solamente hablar del terror, céntrate en primero dar muchos elementos para que este pequeño ser humano sea capaz de decir, o sea, hasta aquí llegué. Cuando vos tenés miedo al abuso, decís, o sea, yo tengo miedo de esto, me da miedo de aquello, o mira, si llegas a una situación donde hay una persona, te guste o no te guste, ojo, porque hay víctimas de abuso sexual a las que sí les ha gustado lo que les hacen y no hay nada que las haga sentir más mal que ese gusto. Pero si usted le toca en el clítoris, tal vez a usted
le guste mucho y si se tocan su pene, tal vez sí, si es una persona de confianza, entonces hay una disyuntiva muy difícil. Por eso no quiero que se centren solamente en dar educación sexual a partir del abuso, quiero que se centren en ser capaces de hablar de sexualidad, en entender que la sexualidad no es solo penetración, en entender que la sexualidad es la expresión de afectos, en entender que la diversidad sexual hace parte de la sexualidad, en entender que ustedes son seres sexuados y que lo que ustedes hagan como pareja será el ADN de estos pequeños seres humanos para ser como pareja en el futuro, en caso de que quieran ser pareja. Y no, pues, o sea, o sea, si quieren ser monógamos, pero si quieren tener una relación poliamorosa, abierta, otra cosa, pues lo que van a establecer como seres sexuados, ¿listo? Los juegos sexuales infantiles entonces son aproximaciones a las cuales los adultos les tenemos mucho miedo. Sin embargo, quiero que se pongan la mano en el corazón y piensen si ustedes no jugaron botellón, chucha americana, chucha escondida, chucha colores, lo que fuera, y tantos otros juegos infantiles donde ustedes tenían contactos sexuales con otras personas. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros necesitamos entender que estos juegos sí se llevan a cabo, o sea, hay juegos de roles, deben ser entre niños que tengan máximo 4 o 5 años de edad de diferencia, listo, o sea, ay Ana, es que un compañerito de clase con el otro compañerito de clase, o sea, eso fue un juego sexual, no es un abuso sexual, listo, porque estamos tan aterrorizados que todo le ponemos ese nombre y ese nombre es un bulto bien grande para cargar. Listo, entonces se hace entre personas de la misma edad. La orientación del deseo no tiene, o sea, si yo tengo un juego sexual infantil con otra mujer, no significa que yo voy a ser lesbiana, simple y llanamente es una orientación del deseo, y ya, o sea, es un juego sexual, pero las exploraciones no definen mi orientación del deseo. De la misma manera que si hay un adulto que sus sueños sexuales, quiero que mi esposa y yo tengamos un trío con otra mujer y su esposa accede, pues su esposa no es lesbiana, o sea, su esposa simplemente se dejó llevar y tan bueno usted no sería homosexual si accede a tener 2 hombres y una mujer. Listo, clarísimo. Ahora, volviendo a los niños, si tenemos esta aproximación sexual, no define la orientación del deseo. Debe ser en un lugar donde se sientan en intimidad, donde los niños estén resguardados y puedan llevar a cabo. Y debe ser de manera consensuada. Yo quiero participar. No se pongan, ¿y quién te dijo? ¿Y tú le dijiste o él te dijo? ¿Y quién fue el de la idea? ¿Y para qué quieren saber quién fue el de la idea? Para crucificarlo. ¿De qué sirve esa información? ¿De qué nos sirve saber quién empezó el juego o no empezó el juego? ¿Cómo lo vamos a tomar? Porque los juegos se van a seguir dando. Si no, piensen alguna vez en su vida que sus cuidadores no les haya gustado una pareja que ustedes tuvieran y les dijeran, no salgas con ese personaje. ¿Usted dejó de salir o se escondió mejor? Es una cosa muy dura, pero así va a ser. Eventualmente lo dejarán de ser ahora, pero más grandes aprenderán a esconderse mejor. Entonces, finalmente, usted lo que tiene que hablar es de sus expectativas. Mira, a mí en este momento de tu vida me parece que esos juegos no los deberías tener, porque sabes que yo no quisiera que de pronto esos juegos llevaran a que alguien más te chantajeara y te quisiera tocar. ¿Para qué? Para su propio placer o lo que sea, y que tú te sintieras mal por eso, pero que no fueras capaz de decirme. ¿Qué es lo que se esconde detrás de lo que yo como adulto siento frente a esas aproximaciones sexuales? Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Listo? Mira, aquí dice, mi niño tiene 8 años recién cumplidos y los otros niños 12 años y están en plena exploración sexual. Que de pronto intente penetrarlo, puedes hablar y puedes decirle, mira, o sea, a mí me parece que, pues, o sea, que si alguien te quiere penetrar, o sea, no debería ser, o sea, tú tienes eso, háblenles. A veces creemos que son muy pequeños, pero ellos están expuestos a muchos estímulos del mundo adulto, como el que estamos viendo, por ejemplo, en ese ejemplo que me están escribiendo.
yo creo que tienes que ver de dónde nace ese miedo, o sea, a qué le tengo miedo y cómo le doy herramientas a ese pequeño ser humano para que tome unas decisiones conscientes que lo lleven a sentirse bien consigo mismo y su sexualidad. Es decir, ¿qué herramientas necesita él para tomar una buena decisión? Piensen en cualquier compra de cualquier cosa que ustedes vayan a hacer las próximas vacaciones. O sea, ustedes no dicen, bueno, me voy para Andosito o no me voy para Mutatá. ¿Por qué? Porque sí, porque me dio la gana. No, usted revisa itinerarios, usted revisa lugares, usted revisa de todo y después, cuando tiene mucha información, usted escoge lo que usted quiera escoger. Entonces, lo que quiero que entiendan es que educación sexual debería ser empezar a entregarle esos elementos a esos pequeños seres humanos para que ellos sean capaces de tomar las mejores decisiones. ¿Listo? A ver, voy a revisar aquí como algunas preguntas que hay. Ana, Voy si a quieres, pasar. yo te Bueno, puedo dale, dale, ayudar dale. a que vayamos resolviendo las dudas. Ya por aquí me devolví en el chat. Dale. Un papá nos pregunta, ¿la fusión de la sexualidad con la religión, cómo la manejamos? Mira, como sexóloga yo te digo, toda la parte de moral, valores y religión es un manejo súper familiar. Yo quiero que vos tengas las alas para volar y para decidirlo. Lo único que te pido es que revises qué aspectos de esa religiosidad te han hecho un ser sexuado feliz o infeliz. O sea, qué cruces estás cargando vos mismo por una cosa de la religión y qué cosas no quisieras tener personalmente, pero esto ya no, o sea, más allá de la sexología, porque en esta charla solo hemos hablado de la sexología, personalmente te digo que para mí la religión y la espiritualidad deberían ser esferas importantes en el ser humano, sin embargo, o sea, no deben tener tanta influencia en esta esfera. Es decir, son esferas que se pueden interrelacionar, pero que no deberían marcar. Y te lo digo porque a mí me tocan unos casos, o sea, que a mí me provoca sacar un pañuelo y sentarme a llorar, porque exceso como de pecado, de moral y de todo eso genera unas cosas brutales, demasiado difíciles de arreglar en la adultez, sobre todo de las mujeres. Entonces, es un manejo tuyo como familia, pero solo te doy ese dato. O sea, ¿qué me ha hecho a mí feliz? ¿Qué ha hecho feliz a mi señora? ¿Qué cosas creemos que puedan ser verdad o qué cosas queremos hacer? Si vos querés decirle virgen hasta el matrimonio, bien. La otra cosa que les voy a decir es lo siguiente. Vos se la puedes decir ahora, que sos el tótem de la inmunidad de la comunicación. Sin embargo, los niños más grandes de este rango, de esta sección que tenemos acá, son niños que van a entrar a la pubertad pronto. Y esos niños en la pubertad, sus pares son sus non plus ultra. Nosotros vamos a pasar como de ser los que manejamos el carro a empezar a ponernos en el puesto del copiloto. Y ahí, ni siquiera en el puesto de copiloto, nos van a mandar para la silla de atrás. Y entonces el copiloto van a ser los amigos. Y los amigos le van a decir, ay, parce, virgen, tu mamá está loca, tu papá está loco. O sea, pues nada, mandaba a recoger. Obviamente no será a los 10 ni a los 11, pero sí a los 15, 16, 17. O sea, va a haber como un enfrentamiento entre lo que vos has dicho que es el deber ser y lo que la cultura y sus amigos le proponen. Entonces, pues es un manejo muy personal y como muy de familia. Gracias, Ana. También nos preguntan, ¿es malo enseñarle a los niños, a los hombres, la caballerosidad? ¿Eso podría incentivar el machismo? Pues no, yo pienso que no, pues a mí me parece que detrás de la caballerosidad realmente están los detalles, está el ser gentil, el ser amable. Un hombre debería poder ser amable con una mujer, pero también debería poder ser amable con un hombre. Entonces, yo creo que la caballerosidad ahí sería para cualquier ser humano. O Sí, sea, más como... orientada hacia el respeto. Exacto. El respeto por el otro. Ujú. Bueno, ¿cómo retomar el tema con ellos cuando su reacción es la de apartarse con risas? Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. De verdad que cuando ustedes empiecen como a sensibilizarse y a estar dispuestos a hablar,
van a encontrar muchas posibilidades de hacerlo, créanme, están en todos lados. Lo que pasa es que como es un tema tan tabú para nosotros, nosotros no estamos dispuestos a verlos, pero cuando usted esté dispuesto, lo va a encontrar. No les digo pues, o sea, yo un día, o sea, viendo Rápido y Furioso, por eso me acordé del chantaje, o sea, un día viendo Rápido y Furioso le dije a mi hija, mira, eso lo que le está pasando al protagonista es un chantaje, y un chantaje es cuando una persona te hace hacer algo que tú no quieres hacer, y sabes que un chantaje realmente no se sostiene sino del miedo, pero te voy a decir una cosa, si alguna vez en tu vida alguien te llega a chantajear, tú tienes que tener toda la claridad del mundo que tu papá y tu mamá siempre van a estar ahí para ti, independiente de lo que la otra persona te haga morir del miedo de lo que dice, porque aquí vamos a estar, no importa lo que sea. Entonces miren que, por ejemplo, yo que estaba trabajando ahí, abuso sexual, claramente. O sea, para los adultos es súper claro, yo estaba trabajando abuso sexual, pero yo no le estaba diciendo, mira, abuso sexual, le estaba hablando de un chantaje per se. Eso es también, o sea, es encontrar esas posibilidades. Entonces, en la medida en la que uno se sensibilice, en la medida en la que uno los busque, es en la medida en la que uno va a poder empezar a tratar de hablar del tema. O sea, hay muchos espacios para hacerlo. Gracias, Ana. Me voy a volver aquí un momentico en el chat. Nos preguntan cómo te encuentran en Instagram. En Instagram me encuentran como Pink Secret Call, es como COL de Colombia, y la página web de nosotros es pinksecretonline.com. Nosotros, por ejemplo, o sea, yo siempre que he tenido Pink Secret, lo que he buscado es que las personas puedan resolver todas sus dudas de sexualidad, tanto los adultos como los papás, como uno como ser humano, o sea, uno como ser humano adulto y también como para los niños. Entonces, ahí van a ver toda una serie de recursos, videos, tienda para adultos, citas conmigo, cursos online, porque tengo o sea, una gran extensión de cursos online para toda la parte de educación sexual y erótica. Y esta pregunta yo creo que nos puede ayudar a resolverla Caro o María Fernanda, porque los papás quieren saber qué tipo de capacitaciones, de entrenamiento podemos empezar a hablar con los niños en el colegio. Entonces, como sé que esta conferencia es el primer capítulo de un programa muy hecho a conciencia por ustedes, sería muy bueno que lo pudieran compartir. Yo creo que, a ver, yo te abro el Yo pensé micrófono. que Caro Mafi iban a hablar. Sí, yo aquí le estoy abriendo el micrófono a las dos, a ver. Sí, lo estaba hablando con Morgan porque en realidad esto ha sido un esfuerzo de equipo que está articulado con lo que estamos trabajando con los niños desde la escuela maternal y que especialmente en CCM empieza a funcionar de una manera un poco más específica respecto a los temas que nos ha planteado Ana. Entonces me gustaría que Morgan les contara un poco de qué se trata, porque esto ya está incluido en los programas y lo están trabajando de manera maravillosa con sus profes titulares en compañía de Caro, que es la psicóloga del ciclo 3. Entonces, Sí, Morgan, ¿estás por ahí? sí, claro. Bueno, primero como que entiendan que como en los programas que sean franceses o colombianos, la educación a la sexualidad hace parte como de los temas que se deben tratar en las aulas y eso desde muy chiquitos. Ahora se habla como de la sixième, pero digamos que desde petite section el trabajo se hace a través como de un trabajo transversal en los programas con la parte como física, en educación cívica, en educación física también. Luego, un poco más tarde, acerca como de descubrimiento del mundo y también la parte como de biología, obviamente. Entonces, digamos que todo esto como hace parte de los programas y son los profesores que son los primeros actores en ese tema. Digamos que no es un tema como de la área de psicología, sino que realmente es un proyecto que se trata en las aulas con los profesores que ellos pueden pedir como ayuda a Carolina o también como hemos tenido los casos como en maternelle acerca como de su cuerpo, de respeto de su cuerpo, de la conciencia, como ha dicho como Ana al inicio como de su presentación. Y que también hoy mismo tenía una formación acerca de la sexualidad
el enseñamiento de la sexualidad en todos, digamos, como todas las disciplinarias, y me encontré con profesores y psicólogos y responsables como de orientación de toda la zona, donde hablamos pues justamente de los mismos temas y de cómo como presentarlos a los niños en la aula. Entonces, que sepan que todo eso como viene como realmente de una necesidad que me parece fundamental en nuestro colegio, pero no solo, es una lástima que algunos colegios todavía quedan como con unas ideas como muy estrictas, digamos, acerca de la sexualidad, pero eso lo respeto y digamos que es por eso también que trabajo en un liceo francés. Y que, bueno, ojalá que podamos invitar otra vez a Ana, si les han gustado. Yo veo que hasta 150 personas se conectaron, digamos que por una escuela de padres es como un éxito, record, y que, bueno, que la podamos invitar, pero también contamos con un buen equipo formado en interno y con el apoyo obviamente de las psicólogas que han hecho un súper trabajo, y Carolina de pronto puede decir un poco lo que se hizo durante esa escuela de padres de CISIEM, y que entendemos que eso es una necesidad muy importante para las familias también. Sí, en esa escuela de padres, en esa primera que tuvimos presencial, pues hablamos un poco, tocamos pues, pero muy incipiente ese tema. Tiene una continuación, en la próxima esperamos que asistan más papás, ¿cierto? Que se motiven a este espacio presencial para que podamos seguir abordando este tema pues de una manera, como nos ha dicho Ana, con naturalidad, con tranquilidad y desde la afectividad. Ok, ya no tengo más preguntas en el chat. Hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos para Ana y para el equipo de psicología. Creo que hoy nos vamos con un aprendizaje, y es que no sabemos casi nada. Entonces, creo que fue un buen comienzo de un aprendizaje que va a ser de muchísimo tiempo, porque a veces creemos que tenemos que educar a nuestros hijos y ellos vienen a enseñarnos muchísimas cosas todos los días, y esta es una de ellas. Muchísimas gracias, Ana, por esta conferencia en nombre de todos los papás, y muchas gracias al colegio por darnos esta oportunidad dentro de la Escuela de Padres para Aprender. Esta conferencia la grabamos, la vamos a compartir en el canal de YouTube del colegio para que la compartan con otros papás que no hayan podido conectarse. Muchas gracias a todos y feliz noche. Bueno, gracias a todos por estar acá conectados y sobre todo por preocuparse cada uno por ser un adulto consciente de su propia sexualidad para generar diferentes cosas en nuestros niños. Entonces, les deseo mucha suerte al colegio. Gracias por estos espacios y por preocuparse de verdad de que los papás estén empoderados para hablar de este tema, porque no es un tema que tengamos que dejarle al colegio como una pelota y tírela para que la papa caliente, sino que la educación sexual debe empezar desde el hogar. Así que mucha suerte a todos en eso y gracias al colegio por la invitación. Chao, chao. Ana, y yo quería Gracias. aprovechar la oportunidad para agradecerte, y también aprovechar que estamos tantos conectados para invitarlos nuevamente a nuestras escuelas de padres presenciales, que son un espacio distintos a estos, en donde escuchamos a una profesional como tú maravillosa hablando. En esos encuentros podemos construir mucho entre todos. Y este año los estamos retomando, hemos encontrado la forma de hacerlo a pesar de lo que estamos viviendo. Entonces, muy bienvenidos todos, y ojalá se animen a venir y a visitarnos en el colegio y a participar activamente. Muchas gracias. Un abrazo para todos, muchas gracias y feliz noche. Chao. Hasta Feliz luego. noche. Chao. Chao, chao. Chao, Ana. Chao.